Bueno, nos hemos cansado de decirlo, pero quizás lo que llega, ¿no?, de lo que nos rodea, de la cotidianeidad, nos habla permanentemente de eso. La desigualdad está presente, la desigualdad lamentablemente es un rasgo que tiene la realidad argentina desde hace muchísimo tiempo y la pandemia lo que hace es profundizar esa desigualdad. Se marca muy bien el impacto que tiene, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Cuando la Argentina ha crecido históricamente, han sido los momentos donde una parte de la sociedad ha podido reconstruir en gran medida su bienestar. Pero hay otro sector al cual no le llega, por lo menos no con el impacto que mereciera a partir de lo que son las mejoras. De la misma manera, cuando viene una profundización de la crisis, quienes terminan sufriendo más son aquellos que menos ingresos tienen. Y esto se da una y otra vez y es el rasgo distintivo de la palabra desigualdad. Algo de esto informó en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo para toda la región, obviamente, no es solamente para la Argentina, pero claro está, el subrayado tiene que ver con este concepto, ¿no?, con la desigualdad. Vamos a compartir lo que es esta información que se dio a conocer en las últimas horas, que está recorriendo el mundo y que muestra que el Fondo Monetario, en definitiva, lo que está viendo es que el impacto va a ser enorme, que el impacto no solamente ha llegado para transformar la realidad, sino que al mismo tiempo, en gran medida, va a seguir haciéndolo durante muchísimo tiempo. Esto que está en ámbito.com dice el estudio del Fondo Monetario sobre los efectos económicos del COVID-19, un riguroso bloqueo permite una reducción, es justamente una reducción del riesgo y también permite una reducción del impacto que tiene en términos económicos y también en términos sociales. Hay un apartado dentro de este informe que habla puntualmente de la desigualdad y lo que termina diciendo es precisamente esto, ¿no?, que la desigualdad es un rasgo distintivo y donde el impacto es realmente importante. Cuando asumió el presidente Alberto Fernández, yo les decía, la herencia tenía que ver con una cuestión económica, con otra social, algo de lo cual charlábamos y hablábamos con distintos comerciantes a lo largo de este programa. Eso está muy lejos de haberse ido, es un registro que permanece una y otra vez y sobre eso es que se genera un impacto enorme. Acá tenemos, ¿no?, lo que viene a ser de alguna manera el destacado que daba a conocer el Fondo Monetario. Dice, el fondo señala que los encierros tienen efectos desiguales y alerta que tienen un mayor impacto en la movilidad de las mujeres y también de los más jóvenes, ¿no? Cómo pega en términos de desigualdad a las mujeres y a los más jóvenes les pega muchísimo más. Y dice al respecto, plantea que se requiere una acción política específica para evitar un aumento de la desigualdad. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Dice, miren señores, los estados son no solamente útiles, sino que además ayudan a disminuir el impacto de la pandemia en términos de la desigualdad. En ese contexto hay quienes eligen, yo digo, pulsearle al gobierno, ¿no?, en cuestiones políticas, pero también en cómo se ha manejado en términos de la pandemia, que eligen en este momento, donde lamentablemente, digo, la Argentina tiene más de 22.000 fallecidos por el COVID-19 y donde tiene uno y otro día cada vez mayor cantidad de casos activos, eligen hacer alguna especie de, yo diría directamente, planteo contrafáctico, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué hubiese pasado si la Argentina no hubiese hecho la cuarentena? Y se largan a hacer ficción que lo que dice es que a la Argentina le hubiese ido mucho mejor, pero es una ficción claramente, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha impactado la pandemia en otras partes del planeta y cómo, en términos generales, creo yo al menos, y esto también es lo que está recomendando el Fondo Monetario, las recetas que hoy se están dando, que no eran las que en aquel momento se hacían conocer, bueno, coinciden mucho con la actitud que ha tomado el gobierno. Mire, en las últimas horas se ha hecho un análisis de opinión, se ha hecho una encuesta vinculada obviamente a cómo el gobierno ha manejado la pandemia. ¿Y sabe cuáles son los resultados? La encuesta es de la consultora Opina Argentina, que lleva adelante Facundo Nehamskin. Fíjese, ¿cómo cree que el gobierno nacional está manejando la crisis del COVID-19, la crisis del coronavirus? Y hay un sector importante, 32 y 22%, que dicen de manera muy positiva o de manera algo positiva. En términos generales, 54% positiva y 45% negativa. Hablamos del gobierno nacional y del manejo del COVID-19. Pero por supuesto que hay más en esta especie de relevamiento, ¿no? Y lo que quiero consignarle es cómo piensa
que estaría el país en términos sanitarios si Macri fuera el presidente, ¿no? Segunda placa de esta encuesta de Opina Argentina, dice mejor 27%, estaría mejor si lo hubiese manejado el expresidente Macri, igual 22%, el 6% no sabe, no contesta, y el 45% de esta encuesta dice hubiese estado peor. Hubiese estado peor. Es, por supuesto, también un escenario contrafáctico. No sabemos cómo hubiese manejado el expresidente Macri la pandemia. Lo que sí sabemos, en términos generales, es cómo manejó las políticas públicas vinculadas a la salud, a la educación, a activos que tiene la Argentina y que, por supuesto, en este contexto se empiezan a valorar mucho más, y que hacia adelante van a generar la demanda política de los espacios que puedan ofrecer justamente esto. ¿Cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar? Esta es otra de las preguntas que nos sirve de guía en esta columna. Miren, el 32% dice la desocupación, el 26% dice la inflación, 14% la inseguridad, 10% el COVID-19. Acá quería llegar, ¿no? A que si el gobierno hubiese manejado de una forma distinta la pandemia, probablemente en lugar del 10% habría allí un 40, un 50% de aquellos que han sido encuestados que estarían reclamándole al gobierno un manejo distinto. Y sin embargo, el principal problema es hoy la desocupación. No hay ninguna duda que el gobierno tiene que poner en marcha la economía, porque nadie más lo va a hacer. El 26% dice que el problema es la inflación. Nuevamente digo, hay allí una acción del gobierno que tiene que empezar a hacerse presente, sobre todo a la hora de promover una mirada de mediano y de largo plazo en la Argentina, que hoy nos está faltando. La inseguridad un 14%. Bueno, este es el pantallazo, este es el panorama que está dando esta encuesta. Por último, para terminar, en términos de lo que son estas revisiones que estamos haciendo de este estudio de Opina Argentina, bueno, si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿a qué espacio político votaría? 42% dice al Frente de Todos, 31% dice a Juntos por el Cambio, y después vienen una serie de partidos menores, ¿no? 42 contra 31. Lo que quiero proponerle en esta tarde no es esta lectura de características políticas. Lo que quiero proponerle es que en la Argentina está pasando algo que pasa también en otras partes del planeta, donde hay un acuerdo que en términos generales llamamos contrato social. Ese contrato social lo que dice es que todos tenemos que preservarnos mutuamente, que convivimos en una sociedad y que en rigor, si salimos a la calle, si promovemos movilizaciones, lo que estamos haciendo es poniendo en peligro al otro. Poniendo en peligro al otro. El gobierno, que es responsable de esta situación, no lo promueve, no promueve las movilizaciones, no promueve que uno esté en la calle y que pueda contagiar. En ese sentido, me parece importante empezar, sobre todo, a tener en cuenta el rol de la oposición política. Algo de esto le preguntaba anoche a Daniel Filmus. Escúchelo. Hoy la oposición no está poniendo una alternativa. Interesante, cuando uno escucha, dice todo lo contrario que dice el gobierno. Y uno no podría decir, no pueden ubicar un proyecto alternativo porque su proyecto ya fracasó entre el 2015 y el 2019 y no tienen absolutamente ninguna novedad. Y si vamos más atrás es el consenso de Washington, que ya había fracasado en los 90. Entonces, la única alternativa es tirar abajo. Es cualquier propuesta que tiene el gobierno, sea del estilo que sea y sea del tipo que sea, es golpearla muy duramente. Bueno, y está, quedará para los próximos días, hay una movilización el 12 de octubre, usted lo sabe. Lo que quiero marcarle es que en este contexto, en esta pandemia, con la cuarentena prácticamente en marcha todavía en la Argentina, muchos hemos puesto entre paréntesis o en puntos suspensivos algunas cuestiones que son importantes y que merecen movilizarse en plena vía pública, en plena calle, que es un espacio democrático. Hay un compromiso, hay un contrato social entre todos para no hacerlo porque puede terminar afectando la salud pública. Sin embargo, hay quienes son negligentes, hay quienes son responsables y eligen hacerlo. Allá ellos, pero la responsabilidad debiera ser también un activo de la oposición política y no solamente del gobierno nacional. Hablamos de tenis, hablamos de Roland Garros, lamentablemente.